Que la gracia y el amor de Dios y nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les habla su hermana en Cristo, Vianey Hernández García, desde México. Por la bondad y la misericordia de Dios, hoy tengo el privilegio de ser portavoz de la reflexión de este día. Y continuamos con el estudio del libro de Éxodo bajo el lema Jehová camina con su pueblo. Pero antes les pido que hagamos una oración. Bendito y buen Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, Padre y sustentador de todas las cosas y de cada uno de nosotros. Henos aquí, Padre Celestial, primeramente agradecidas con la vida que nos concedes, por un día más que nos das, Padre, porque muchos son tus favores, muchos son tus misericordias, y en gran manera nos bendices y nos acaricias. Padre eterno, hemos de disponer de un momento para reflexionar en tu palabra, pero no queremos hacerlo sin antes pedir tu dirección, pedir tu sabiduría y que seas tú quien hable, que seas tú quien dirija, Padre, que sea la palabra que deseas que reciba cada corazón y que pueda ser de bendición para la vida de cada uno de quien escucha. Que podamos ser hacedores de ella, Padre eterno, y que todo lo hagamos para tu gloria y para tu honra. Permítenos estos favores, Señor eterno, en el nombre precioso, divino y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema en el que hoy vamos a reflexionar es la narración que antecede a las 10 plagas, siendo estas el juicio de Dios sobre aquellos que lo rechazan y oprimen a su pueblo. Recordemos que el pueblo de Israel ahora se encuentra en Egipto en las condiciones menos deseables. Se encuentra bajo dura servidumbre. Vimos que se había levantado un faraón que no conocía a José, y ante esta terrible situación Dios eligió a un varón que años atrás había mostrado sufrimiento, dolor y oposición ante este maltrato, llevándole a matar a un egipcio en su defensa. Así es, Moisés, el siervo escogido por Dios para liberar al pueblo hebreo, es ahora el encargado de mostrar el mensaje de salvación. Tengamos en cuenta que Moisés tenía temor de llevar a cabo lo encomendado, pues en más de una ocasión le dijo al Señor que él no era lo suficiente capaz, que no era de fácil palabra, que no le creerían cuando les hablara de la salvación que Dios tenía para ellos. Pero vemos que Dios le alienta y le hace entender que siempre iría delante de ellos, que le sustentaría. Le dijo que su hermano Aarón sería quien hablaría a través de él y que él le hablaría a su hermano en lugar de Dios. Le hizo saber que no iría solo, que la presencia del Dios Todopoderoso le sustentaría. Recordemos también que Moisés y Aarón ya se habían presentado ante Faraón para solicitarle que dejara ir a su pueblo a adorarle. Pero Faraón expresó con palabras bastante duras: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Temibles palabras las que expresó el faraón, menospreciando el poder y la soberanía de Dios. En la lectura de hoy, Aarón y Moisés se presentan nuevamente ante faraón. Y les voy a dar lectura a la base bíblica que se encuentra en Éxodo 7, del verso 8 al verso 13. Si usted está en casa y tiene la oportunidad de abrir su Biblia y seguir la lectura conmigo, sería excelente. Pero si usted está en el auto o
no le es posible, le suplico que escuche con atención. Éxodo 7, verso 8 al verso 13. La vara de Aarón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Amén. Esa es la lectura, mis hermanos, del día de hoy, sobre la cual vamos a reflexionar. Sabemos que Dios ama al mundo entero, y también amó al pueblo egipcio, y en este relato nuevamente podemos ver la misericordia de Dios llamándole, dándole la oportunidad de reconocerle. Pero Dios conocía el corazón de Egipto, sabía que era un pueblo idólatra, que se había construido dioses por sí mismo, que era un pueblo salvaje, brutal, que el trato que le daba al pueblo judío era cruel. Y vimos cómo, aún a pesar del primer llamado, Faraón expresó desconocer quién era ese Dios de Israel. Incluso les dijo, por estar de ociosos, dando a entender que el trabajo que les daba no era suficiente, que la carga no era la suficiente, que aún tenían tiempo de buscar a Dios, les agravó más el trabajo. Les dijo que no se les daría más paja para hacer el ladrillo y que aún debían de cumplir con la misma tarea sin la disminución del trabajo. Podemos ver que el corazón de Faraón está totalmente endurecido. Aún así, Dios le dio todas las oportunidades para que regresaran a Él. Y en este pasaje podemos ver nuevamente la oportunidad que Dios le ofrece de arrepentirse. No dudamos en que si Faraón hubiese abierto su entendimiento y hubiese escuchado la voz de Dios, ni su pueblo ni él hubieran perecido. Sabemos que incluso tuvo un sufrimiento tan grande, tan inmenso al perder a su primogénito, pero por el contrario, vimos el favor de Dios con Egipto por medio de José, pero ahora vemos un panorama distinto. Podemos ver la dureza en el faraón, podemos ver frialdad, un corazón de piedra que no entiende razón. Pero el día de hoy la reflexión se centra en la contraparte, en los siervos de Dios. Vemos aquí a dos siervos que son Aarón y Moisés, que se presentan ante el faraón, y ellos con un corazón totalmente distinto. Y el tema de hoy es las credenciales del siervo de Dios, evidencia de que una persona es sierva de Dios. Recordemos que Moisés le había dicho a Dios que él no tenía la suficiente capacidad para presentarse y hablar de liberación, pero recordemos también que aún ante esa inseguridad de Moisés, él le sigue proveyendo de lo necesario para hacerlo.
Para este momento ya vemos a Moisés como un servidor de Dios, ya confiado en que Dios estará con él ante todo. Y en esta reflexión vamos a meditar en 3 credenciales del siervo de Dios que evidencian a un siervo por medio de su ejemplo. Sabemos que una credencial nos sirve como sustento, como identificación. Cuando nos presentamos a un lugar y queremos que nos den entrada, mostramos nuestras credenciales, nuestra identificación. Y esta reflexión del día de hoy se centra en 3 credenciales. La primera credencial del siervo de Dios es básica. Y esta primera credencial es conocer a Dios, reconocer su palabra y conocer sus instrucciones. Dios dio a Moisés y a Aarón una tarea, y esa tarea fue presentarse ante el faraón para proclamar un mensaje de liberación y de libertad, pidiéndoles que dejara ir a su pueblo. Pero al igual que cualquier rey, el faraón pondría en duda este mensaje. Él exigiría se le demostrara con señales para hacer válida su petición. Lo que no se esperaba era que verdaderamente Dios le daría no solo esta, sino muchas señales más. Dios fue muy específico con sus siervos. Les dio detalle de lo que dirían, de lo que harían, si el faraón se mostraba escéptico. Les dio instrucciones puntuales. Les dijo, si faraón le responde, muéstrame un milagro, le vas a decir a Aarón, toma tu vara y échala delante de faraón para que se haga culebra. Moisés conocía a Dios. Un siervo le conoce. Un siervo mantiene una íntima relación, conoce su palabra. Por medio de la oración y el escudriñamiento tenemos oportunidad de fortalecerla. También por medio de la palabra tenemos luz y comprensión de sus instrucciones ante cualquier situación. Así como Dios instruyó a Moisés cómo debía actuar, podemos nosotros ser instruidos. La segunda credencial de la que hablaremos el día de hoy que caracteriza a un siervo de Dios, que identifica a un siervo de Dios, es primordial. Y en el relato podemos verlo, que es la obediencia. Nos damos cuenta cómo Moisés y Aarón hicieron tal cual Dios les había mandado. Se presentaron ante Faraón y tal como el Señor lo predijo, les pidió un milagro. Claro, dudando que podría mostrarlo, pues él no creyó que mostraran algo de lo que se pudiera sorprender. Y para su sorpresa, ellos hicieron tal y como Dios les había ordenado. Cuando Dios da una instrucción, Él espera obediencia. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos de hombres y mujeres que obedecieron a Dios. Por mencionar algunos, recordemos a Noé cuando le fue ordenado hacer un arca. Y aún en la situación en la que se encontraba y ante las burlas, vimos a un hombre obediente, a un hombre que escuchó la voz de Dios. Otro ejemplo también tenemos a Josué, que él fue obediente siendo el sucesor de Moisés, esforzándose, siendo valiente. Y así pudiera mencionar a muchos ejemplos de hombres y de mujeres que en la palabra nos dice que fueron obedientes. Pero el ejemplo máximo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo que se hizo obediente. Y dice la palabra de Dios que su obediencia fue tanta
y fue tal que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros tenemos instrucciones claras de parte de Dios. Una de esas instrucciones es que nosotros somos llamados a hacer discípulos a las naciones, que somos llamados a mostrar amor al prójimo, a hacer luz y a hacer sal en la tierra. Grandes instrucciones y gran desafío tenemos. En Éxodo 19:5 dice así: dice ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Amén. Notemos en este verso, mis queridos hermanos, la instrucción: diereis oído a mi voz. Nos habla de obediencia, nos habla de escucharle, de cumplir fielmente. Y nos pide que le obedezcamos totalmente. Y totalmente se refiere a todo nuestro ser, a toda nuestra alma, a todo nuestro corazón, a todas nuestras fuerzas. Ya revisamos la primera credencial y la segunda. Vimos que es importante conocer a Dios, conocer sus instrucciones, que es importante el obedecerle. Y por último, la credencial número 3, el poder de Dios, su poder supremo. El poder de Dios se hizo notar en el relato cuando expresa que la vara de Aarón se convirtió en serpiente. El faraón llama a sus sabios y hechiceros para que hagan lo mismo. Los hechiceros echaron sus varas y se convierten en culebras, pero algo asombroso ocurre. La vara de Aarón devora las varas de ellos. Y aquí nuevamente podemos ver que el poder de Dios queda demostrado. Los sabios, mis hermanos, los sabios de Faraón eran políticos, eran cultos y calificados de aquella época. Y también se dice que los hechiceros practicaban brujería, ocultismo, encantamientos. El apóstol Pablo menciona el nombre de 2 oficiales o magos de la corte de Faraón. Y esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 3:8, que dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Amén. Y aquí vemos el nombre de estos 2 oficiales magos de la corte de Faraón, que fueron Janes y Jambres. Pablo se refiere a ellos como a falsos maestros que se resistieron al poder de Dios. Algunos comentaristas creen que los magos de Faraón pudieron realizar tal hazaña utilizando el ilusionismo. Y se dice que es posible inmovilizar una serpiente aplicándole presión en el cuello, aplicando presión en un nervio. Algunos también dicen que pudieron haber hecho uso de engaños y de poderes demoníacos. Lo que si bien es cierto es que Dios dejó en evidencia su poder incalculable. Y lo vimos demostrado al ver cómo la vara de Faraón consumió las varas de estos sabios. Nos damos cuenta del poder incalculable de nuestro Señor Todopoderoso
y nos damos cuenta que ante él no hay nadie más. La serpiente era emblemática para el faraón y Dios le mostró a Faraón su magnificencia. Sin embargo, su corazón, vemos aquí en el último verso, el verso 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Es necesario que reconozcamos el poder de Dios sobre todo y sobre todos. Dios tiene el dominio ante toda situación y toda autoridad. Así haya quien crea tener dominio y autoridad, Dios está por sobre todas las cosas. Está sobre todo nombre, sobre toda autoridad. Dios sabía lo despiadados que eran los egipcios, la forma como habían esclavizado a su pueblo de una manera cruel y salvaje para satisfacer sus ambiciones personales y sus deseos. Y era necesario que Dios debía hacer justicia. Los egipcios debían ser juzgados. Con esta reflexión somos invitados a que no endurezcamos nuestro corazón. Un siervo de Dios es receptivo. Un siervo de Dios reconoce el poder ante todas las cosas. Recordemos que las credenciales de un siervo de Dios es conocerle, obedecerle y reconocer su poder. Hoy somos invitados a que ablandemos nuestro corazón. Si nosotros ablandamos nuestro corazón, Él actuará en nuestras vidas. Nos dará el poder para vencer. La palabra nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Que Dios es fiel ante todo y que no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Y para finalizar esta reflexión, mis queridos hermanos, le daré lectura a 1 de Timoteo 1:7, que dice así: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Siervos de Dios, seamos fieles, seamos valientes, y que así como estas credenciales que caracterizaron a Moisés, cada uno de nosotros nos apropiemos de ello. Que reconozcamos a Dios, que le conozcamos y que le obedezcamos por sobre todas las cosas. Que Dios les bendiga y que sea con cada uno de ustedes.